La corrupción es un problema que desde que apareció afecta a todo el mundo. Este acto ilegal consiste en el abuso de personas poderosas que utilizan este poder para obtener algún beneficio, ya sea para su familia, sus amigos o para sí mismos. Pero, ¿sabemos de dónde proviene este problema y cuál ha sido su evolución histórica? El primer acto considerado como un acto corrupto fue el soborno. El registro más antiguo que se encontró fue una ley en contra de un soborno, llevado a cabo en el antiguo Egipto. Esta ley declaraba que cualquier juez que aceptara una recompensa de un litigante y se negara a escuchar al adversario era culpable de un crimen en contra de la justicia y por lo tanto sujeto a pena capital. Este problema puede tener muchas causas. En México, por ejemplo, lo que ocasiona la corrupción es la falta de trabajo, de dinero, de educación y de oportunidades. Todo esto hace que una persona tenga que escoger entre ser corrupta o no, ya que como no tienen un beneficio suficiente y carecen de derechos, buscan la forma fácil de salir adelante. Otra de las causas es la falta de cultura y de educación moral en el país, ya que en México a la mayoría de las personas no se les inculca desde pequeños el valor de la honestidad. Este problema cada vez es más complicado, ya que, por ejemplo, en las escuelas, donde se supone que enseñan valores y debe de ser uno de los lugares donde se forja la educación, la corrupción ya se convirtió en algo habitual y va desde los maestros hasta los estudiantes. Todo esto sucede a causa de la falta de educación moral y falta de compromiso con los roles sociales que corresponden. Por ejemplo, un policía corrupto, al buscar sus intereses personales, deja a un lado lo que le corresponde cumplir. Su deber pasa a un segundo plano. Para definir este tema de una manera más clara, citamos la siguiente definición dada por Stephen D. Morris, que realizó un interesante estudio de la corrupción en México. Sostenía que se define como el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado. Todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político, o simplemente como el uso arbitrario del poder. México se ubicó en el lugar número 105 en el índice de percepción de la corrupción 2012, con calificación de 34 puntos de una escala donde 0 es muy corrupto y 100 es muy limpio. Después de investigar en varios textos y de acuerdo con nuestra opinión, podemos concluir que las principales causas de la corrupción en México son las siguientes. El exceso de trámites y requisitos para solicitar un servicio o trámite por parte de una oficina pública, los sueldos bajos del personal público, la falta de valores éticos entre algunos servidores públicos y ciudadanos, la ausencia de un requisito nacional de servidores públicos inhabilitados por incurrir en actos de corrupción, la insuficiente participación ciudadana en actividades de control y evaluación de gestión pública, la ambición desmedida por el poder. Los políticos, con su abuso excesivo al poder, desmoralizan a los ciudadanos y hacen que no confíen más en la política y en la legalidad del Estado mexicano, haciendo que nuestro país no logre poner en práctica la democracia que éste merece. Esto, a su vez, le resta credibilidad al país, lo que hace que la inversión externa lo piense 2 veces antes de venir a invertir a México. Es por eso que se deben proponer soluciones con el fin de erradicar la corrupción. Se puede lograr de varias maneras, y como individuos podemos comenzar por predicar con el ejemplo. Tenemos que apegarnos a las leyes por muy burocráticas que sean. La educación es una parte muy importante en el ser humano, y si logramos educar a los jóvenes para que eviten la corrupción, podremos cambiar todo el sistema nacional. Asimismo, las autoridades mexicanas deben hacer énfasis en los castigos aplicables en caso de que se cometa un acto de este tipo. Queremos creer que la corrupción puede ser erradicada y que es un paso transitorio de los países emergentes hacia la verdadera democracia. Porque si logramos superarla, obtendremos grandes beneficios tanto en lo político, en lo económico y sobre todo en lo social. Llegamos a la conclusión de que si la sociedad mexicana cambia, todo lo demás también cambiará progresivamente.